En un pequeño pueblo alejado del ruido del mundo moderno, vivía Alba, una joven de 19 años con una mirada limpia y una vida sencilla. Había crecido al lado de su padre, Esteban, un hombre duro, marcado por los golpes de la vida y la pérdida de su esposa cuando Alba aún era una niña. Desde entonces, padre e hija habían sobrevivido como podían, sosteniéndose mutuamente entre la pobreza y el olvido. Alba soñaba con estudiar, salir del pueblo, conocer algo más allá de los caminos de tierra y los rumores que todo lo contaminaban. Era inteligente, callada, pero con una voluntad firme que muchos notaban. Ayudaba a su padre en lo que podía y se ganaba el respeto de quienes sabían verla más allá de su silencio. Esteban, en cambio, arrastraba años de malas decisiones. En su desesperación por mantener el hogar a flote, había caído en préstamos imposibles con hombres que no perdonaban. Deudas que crecían con intereses impagables, promesas rotas y amenazas cada vez más directas. Una noche, tras recibir una visita que terminó en gritos y golpes, Esteban se encerró largo rato en su habitación. Salió al amanecer, con el rostro más envejecido que nunca, como si en una sola noche hubiera vivido 10 años. No dijo nada, pero desde ese día comenzó a comportarse de forma extraña. Evitaba a Alba, no comía con ella, y pasaba horas fuera de casa sin explicar a dónde iba. Alba notó el cambio, pero él se negaba a hablar. Hasta que un día, al volver del mercado, escuchó una conversación entre su padre y un hombre desconocido. No entendió todo, pero sí lo suficiente: su nombre, una fecha, una deuda y la palabra matrimonio. Cuando lo enfrentó, Esteban primero lo negó. Luego, simplemente calló. Y en ese silencio, ella entendió la verdad. Su padre la había entregado como parte de un acuerdo para saldar lo que debía. La había comprometido con un hombre mucho mayor, alguien a quien apenas conocía, como si su vida fuera un bien negociable. Al principio, Alba creyó que aún podía detenerlo. Buscó a su tía, a una vecina, incluso fue a la iglesia del pueblo a pedir ayuda. Pero todos bajaban la mirada, incómodos, susurrando frases que sonaban a resignación. Tu padre habrá hecho lo que creyó mejor, no es lo ideal, pero al menos estarás protegida. Ese hombre tiene influencias, puede darte estabilidad. Protegida. Estabilidad. Palabras vacías que intentaban justificar lo injustificable. La fecha acordada para el matrimonio se acercaba. No habría fiesta, ni vestido blanco, ni alegría. Solo un papel firmado y una entrega silenciosa. Esteban, cada vez más distante, evitaba mirar a Alba a los ojos. Se refugiaba en el alcohol y en la rutina, como si al ignorarla pudiera borrar lo que había hecho. Alba no dormía. Su cuerpo estaba presente, pero su mente vagaba, buscando una salida, una rendija de esperanza. Pensó en huir, en quitarse la vida, en cualquier cosa que le devolviera el control. Pero el miedo era grande, y las puertas parecían cerrarse una a una. El día llegó. Un auto negro, reluciente, se estacionó frente a su casa. De él bajó un hombre elegante, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era él, su futuro esposo. Esteban salió a recibirlo, con los hombros caídos, sin decir una palabra. Alba, desde la ventana, sintió como su mundo se quebraba. Avísame si hacemos un giro aquí o si sigo. Alba bajó las escaleras con el estómago revuelto. No había vestido especial, ni maquillaje, ni nadie que la acompañara. Llevaba ropa sencilla, la misma que usaba cualquier otro día, pero sentía que cada paso la empujaba hacia una condena. El hombre la miró con detenimiento, como quien evalúa una propiedad antes de comprarla. Le tendió la mano. Ella no se la dio. Es mejor si colaboras, dijo Esteban en voz baja, sin mirarla. Ese fue el punto de quiebre. Alba lo observó con una mezcla de dolor y rabia que pocas veces se ve en alguien tan joven. No era solo la traición, era la certeza de que él, su propio padre, había elegido salvarse a sí mismo antes que protegerla a ella. Sin decir nada, caminó hacia la puerta, pero no para subir al auto. Siguió de largo, cruzó la calle, y se dirigió directo a la plaza central del pueblo. Sabía que a esa hora estaría llena de gente. Se subió a la banca más alta que encontró, respiró hondo y gritó con una voz que nunca antes había usado. Mi padre me está vendiendo. Me obligan a casarme para pagar una deuda. No soy mercancía.
El murmullo se apagó. La gente se quedó en silencio. Algunas mujeres cubrieron la boca con la mano. Un par de hombres bajaron la cabeza. Nadie habló, al principio. Pero entonces, una señora mayor se acercó. Luego otra. Y otra más. Una de ellas la tomó de la mano y dijo en voz alta: «Ya basta de callar». Ese simple gesto, una mano extendida, rompió años de silencio contenido en el pueblo. Otras voces empezaron a levantarse, primero tímidas, luego firmes. Mujeres que habían vivido historias parecidas, que también habían sido forzadas, vendidas, silenciadas. Hombres que habían callado por costumbre, por miedo, por vergüenza. El hombre del auto observaba todo desde lejos, impaciente, nervioso. No estaba acostumbrado a que alguien lo enfrentara, mucho menos una joven sin recursos ni poder. Dio un paso hacia la plaza, pero ya era tarde. La multitud había cambiado. Ya no eran testigos pasivos. Se habían convertido en escudo. Esteban llegó corriendo, desencajado, suplicando a Alba que regresara a casa. Pero ya no tenía autoridad sobre ella. Ni como padre, ni como hombre, ni como nada. Alba lo miró con una calma que dolía. «Me perdiste el día que dejaste de defenderme». La policía local llegó poco después. No por voluntad propia, sino porque los gritos se habían escuchado más allá del pueblo. Periodistas independientes también empezaban a llegar. El caso llamó la atención rápidamente: una joven valiente, un pueblo despertando, una práctica que muchos sabían que existía pero nadie denunciaba. El matrimonio nunca se concretó. El hombre fue investigado por tráfico de influencias, Esteban por negligencia y coacción. Ninguno cumplió una pena larga, pero sus nombres quedaron marcados. Alba, en cambio, logró salir del pueblo semanas después. Con ayuda de una red de mujeres organizadas, se mudó a la ciudad y empezó de nuevo. No fue fácil. Hubo días oscuros, noches en que el miedo volvía, pero también hubo días en los que, por primera vez, pudo decidir. Libre. Pero justo cuando parecía que todo empezaba a cambiar, llegó un mensaje anónimo que sacudió a todo el pueblo: si Alba no cumple con el matrimonio, las consecuencias serán peores para ella y para quienes la apoyen. El miedo volvió a instalarse, más oscuro y peligroso que antes. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar esa red de poder para silenciarla? ¿Podría Alba y la comunidad enfrentarse a un enemigo invisible, pero letal? La lucha apenas comenzaba, y el precio de la libertad, más alto de lo que nadie imaginaba. El mensaje anónimo fue recibido en la casa de la tía de Alba, donde ella se había refugiado. Lo encontraron escrito en un papel arrugado, dejado bajo la puerta al amanecer. Las palabras eran claras, pero el temor que provocaban era aún más fuerte, una amenaza directa no solo para Alba, sino para toda su familia y quienes la apoyaban. La noticia corrió rápido y sembró miedo entre los vecinos. Las mujeres que se habían levantado en apoyo de Alba comenzaron a desaparecer poco a poco de las reuniones públicas. Algunos hombres, que antes miraban con indiferencia, ahora evitaban cruzar palabra con ella. La soledad parecía querer tragársela de nuevo. Pero Alba no estaba dispuesta a retroceder. Sabía que enfrentarse a una red tan oscura implicaba riesgos que nunca había imaginado, pero también sabía que rendirse significaría perderlo todo para siempre. Con la ayuda de un grupo de activistas y abogados de la ciudad, comenzó a preparar una denuncia formal, reuniendo pruebas y testimonios. El enemigo, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Comenzaron las intimidaciones, llamadas anónimas, vigilancia constante, incluso un incendio sospechoso en la casa donde Alba se había alojado. La batalla no era solo por Alba, era por todas las mujeres que alguna vez habían sufrido en silencio. Era una lucha contra un sistema que se alimentaba del miedo y la impunidad. Mientras la tensión crecía, Alba se preparaba para la audiencia que podría cambiar no solo su destino, sino el de todo su pueblo. El mensaje anónimo no solo sembró miedo, también desató una ola de paranoia en el pueblo. Las noches se volvieron inquietantes, ruidos extraños, sombras que parecían seguir a Alba y a su familia, ventanas que aparecían rotas sin explicación y perros que aullaban sin motivo. La tía de Alba, que había sido su refugio, comenzó a mostrar signos de cansancio y preocupación. Ya no recibía visitas ni respondía llamadas, temía por la seguridad de todos. En la escuela,
Algunos compañeros de Alba empezaron a distanciarse, influenciados por rumores y amenazas veladas. En el trabajo donde Alba había conseguido un empleo temporal, sus jefes la presionaban para que dejara el pueblo por su propio bien. La sensación de aislamiento crecía día a día, y con ella, el peso de la incertidumbre. Mientras tanto, Esteban, el padre, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había huido, otros que lo habían arreglado para que no hablara más. Alba, en el fondo, sentía una mezcla de odio y tristeza. El hombre que le había arrebatado su libertad ahora era una sombra que nadie quería recordar. Pero no todo era oscuridad. En la ciudad, el grupo de activistas y abogados no solo le brindaba apoyo legal, sino también emocional. Alba empezó a recibir cartas de mujeres que, inspiradas por su valentía, contaban sus propias historias de abuso y resistencia. Esa red de sororidad le daba fuerza cuando las fuerzas parecían flaquear. Sin embargo, el enemigo mostraba sus verdaderas garras. Durante una de las reuniones para planear la denuncia, el lugar fue vandalizado. Pintaron amenazas en las paredes y dejaron símbolos que solo los más viejos del pueblo entendían como mensajes de advertencia. Alba comprendió que la batalla iba mucho más allá de ella. Era un conflicto entre generaciones, tradiciones opresivas y un futuro que muchos temían aceptar. Cada paso adelante significaba exponerse al peligro, pero también acercarse a la justicia. La audiencia judicial se convirtió en el foco de atención nacional. Periodistas, ONGs y autoridades empezaron a presionar para que el caso no quedara impune. En el día señalado, Alba entró a la sala con la mirada fija y el corazón acelerado. Sabía que su voz sería escuchada, no solo por un juez, sino por miles que esperaban que su lucha sirviera para romper cadenas invisibles. Mientras tanto, afuera, una multitud se congregaba en apoyo, con pancartas que decían, ni una más, libertad para Alba y no más matrimonios forzados. El momento decisivo había llegado. Alba estaba lista para enfrentar no solo a quienes la habían sometido, sino a un sistema que durante años había cerrado los ojos. Justo cuando todo parecía estar a favor de Alba, y la audiencia judicial estaba a punto de comenzar, llegó una noticia que nadie esperaba. Esteban, su padre, apareció en la sala del tribunal, pero no para defenderla, sino para acusar a Alba. Con voz temblorosa pero firme, Esteban reveló un secreto que había guardado por años. Decía que Alba había sido la que había instigado la deuda, que su rebeldía había puesto la familia en riesgo, y que el matrimonio forzado había sido una manera de proteger el honor y la unidad familiar. La sala quedó en silencio absoluto. Los rostros de los presentes se congelaron. Alba sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La traición de quien más confiaba era un golpe más duro que cualquier amenaza externa. Pero en ese momento, algo cambió en ella. Recordó todas las cartas que había recibido, las voces de las mujeres que la apoyaban, el apoyo incondicional de sus aliados. Se levantó, miró a Esteban a los ojos y con una voz más fuerte que nunca dijo: «Hoy no solo lucho por mí, lucho por todas las que no pueden hablar. Y ni tú, ni nadie, me van a callar». El juez la miró con respeto. La audiencia continuó, pero el verdadero juicio ya había comenzado, el de la verdad, la justicia y la valentía contra la mentira y la opresión. Alba respiró profundo y comenzó a relatar su verdad. Con cada palabra, derribaba las mentiras que Esteban había lanzado. Habló de su infancia, de la muerte de su madre, de la desesperación que él mismo había sembrado al caer en deudas impagables. Contó cómo él la había traicionado al entregarla para saldar sus errores, sin importarle su voluntad ni su vida. Los abogados de Alba presentaron pruebas contundentes, mensajes, testimonios de vecinos, las cartas de las mujeres que la apoyaban, incluso informes que demostraban la presión y amenazas que habían recibido. Poco a poco, el muro de impunidad empezó a resquebrajarse. Esteban intentó mantenerse firme, pero sus palabras perdieron fuerza ante la evidencia. Algunos familiares y vecinos, que en un principio dudaban, comenzaron a tomar partido por Alba. La verdad, aunque dolorosa, se abría paso. Durante el juicio, se revelaron más casos similares en la región, lo que despertó la atención nacional sobre el problema de los matrimonios forzados y la trata de personas. Activistas aprovecharon la ocasión para exigir cambios legales y mayor protección para las víctimas. Finalmente,
El juez dictaminó medidas cautelares para proteger a Alba y ordenó investigar a fondo la red de tráfico y coerción detrás del caso. Aunque la justicia no fue inmediata ni perfecta, el veredicto fue un paso crucial hacia el cambio. Alba salió del tribunal rodeada de quienes la apoyaban. En su rostro, una mezcla de cansancio y esperanza. Sabía que la lucha continuaría, pero también sabía que, esta vez, no estaba sola. Pasaron los meses, y aunque el camino no fue fácil, la valentía de Alba empezó a transformar su vida y la de muchas otras mujeres. Gracias a su testimonio y al apoyo de activistas y organizaciones, se impulsaron nuevas leyes en la región para proteger a víctimas de matrimonios forzados y castigar a quienes los promovieran. Alba recibió una beca para continuar sus estudios en la ciudad, y poco a poco construyó una nueva vida basada en su independencia y sueños propios. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza, inspirando a cientos de personas a alzar la voz contra la injusticia. Un día, en una ceremonia comunitaria, Alba fue reconocida por su coraje y dedicación. Con lágrimas en los ojos, recordó todo lo que había vivido y cómo, a pesar de la oscuridad, había elegido la luz. Su padre, Esteban, nunca volvió a tener contacto con ella. Pero Alba entendió que el verdadero valor no estaba en el perdón ni en la reconciliación forzada, sino en seguir adelante, con la frente en alto y el corazón libre. Ahora, Alba no solo es una sobreviviente, sino una líder que lucha por un futuro donde ninguna mujer tenga que pagar con su vida las deudas de otros. El camino hacia la justicia y la libertad no fue sencillo para Alba. Cada paso estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la constante amenaza de quienes querían mantener el silencio. Pero también estuvo lleno de coraje, solidaridad y la firme convicción de que su voz importaba. Meses después del juicio, mientras la ciudad comenzaba a familiarizarse con su historia, Alba recibió noticias que cambiaron su vida para siempre. Había sido aceptada en una universidad reconocida, gracias a una beca otorgada por una organización que apoyaba a víctimas de violencia y abuso. Este logro fue mucho más que un premio. Fue la oportunidad de reconstruir su vida, de tomar las riendas de su destino y de demostrar que, pese a todo, la esperanza puede florecer en medio de las adversidades más profundas. Con cada clase, con cada nuevo amigo y cada proyecto, Alba sentía como esa pesada carga que la había acompañado desde niña se desvanecía poco a poco. Se formó en derechos humanos, con la firme intención de convertirse en una defensora para quienes, como ella, habían sido silenciadas. No pasó mucho tiempo antes de que Alba regresara a su pueblo, no como la joven vulnerable y asustada que una vez fue, sino como una líder decidida a transformar la realidad que la había marcado. Organizó talleres, creó grupos de apoyo y trabajó con las autoridades locales para implementar programas de prevención y protección. Su historia, difundida en medios y redes sociales, tocó la fibra de miles, inspirando a muchas mujeres a contar sus propias experiencias y a buscar ayuda. Alba se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro de luz para quienes aún estaban atrapadas en cadenas invisibles. En una ceremonia emotiva en el mismo pueblo donde una vez fue entregada como pago de una deuda, Alba recibió un reconocimiento especial por su valentía y su trabajo en favor de los derechos humanos. Mientras subía al escenario, la mirada de la multitud estaba llena de respeto y admiración. Con voz firme y llena de emoción, Alba pronunció palabras que resonaron en cada corazón presente. Hoy no solo celebro mi libertad, sino la de todas las mujeres que luchan cada día contra la injusticia. Mi pasado no define quién soy, es mi fuerza para construir un futuro mejor. Que esta historia sirva para romper el silencio, para cambiar las leyes y para que ninguna niña, ninguna mujer, tenga que sufrir lo que yo sufrí. La libertad es un derecho, no un privilegio. Aunque nunca logró reconciliarse con su padre, entendió que su verdadera familia ahora era aquella que la apoyaba y la amaba por quien era, una mujer libre, fuerte y valiente. Alba sabía que la lucha continuaba, que aún quedaban muchas batallas por ganar. Pero también sabía que mientras una voz se levantara, ninguna opresión sería eterna. Y así, con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza, Alba caminó hacia un futuro que ella misma estaba decidida a crear. Alba no solo sobrevivió a una historia que parecía escrita para romperla, sino que decidió convertir cada herida en un motor de cambio. Su valentía fue la chispa que encendió la llama de la esperanza en un pueblo que durante años había vivido en silencio, oprimido por tradiciones y miedos. Después del juicio, Alba se enfrentó a la tarea más difícil, reconstruir su vida desde cero.
Pero no lo hizo sola. Con el apoyo de activistas, organizaciones y personas que creyeron en su verdad, encontró la fuerza para continuar, para estudiar, para soñar. La beca universitaria que recibió fue más que un reconocimiento, fue la puerta hacia un futuro donde la educación y el conocimiento serían sus armas para luchar contra la injusticia. En la universidad, Alba no solo aprendió sobre leyes y derechos humanos, sino que se convirtió en voz de quienes no tienen voz. Se unió a grupos estudiantiles, participó en conferencias y levantó la bandera de la igualdad y la dignidad. Cada paso que daba era un acto de resistencia y un mensaje claro: ninguna persona debe ser tratada como mercancía ni sacrificada por los errores ajenos. Su regreso al pueblo fue un acto de valentía y compromiso. Sabía que el cambio real no vendría solo con leyes, sino con la transformación de la comunidad. Por eso organizó talleres, charlas y espacios seguros donde mujeres y jóvenes podían compartir sus historias, encontrar apoyo y aprender sobre sus derechos. La historia de Alba trascendió fronteras, y pronto fue invitada a hablar en diferentes ciudades y países, inspirando a miles a romper sus propios silencios y a luchar por un mundo más justo. Su rostro apareció en medios de comunicación, y su voz se convirtió en un símbolo de esperanza y empoderamiento. En la ceremonia donde fue reconocida por su trabajo, el pueblo que alguna vez la condenó ahora la aplaudía con admiración. La misma plaza donde gritó para denunciar su realidad se llenó de gente que quería escucharla, aprender de ella y comprometerse a no permitir que historias como la suya se repitieran. Alba sabía que el camino era largo y que la lucha por los derechos humanos nunca termina, pero esa noche, bajo las luces y los aplausos, se permitió sentir el orgullo de haber transformado su dolor en fuerza y su miedo en valentía. Su padre, Esteban, nunca volvió a buscarla ni a pedir perdón. Y aunque ese capítulo de su vida quedó cerrado, Alba entendió que el verdadero perdón estaba en liberarse del odio y seguir adelante, construyendo un futuro lleno de luz. Hoy, Alba no es solo una sobreviviente. Es una líder, una defensora y un faro para quienes aún buscan justicia. Su historia nos recuerda que la dignidad humana es inviolable, que el silencio es cómplice y que la libertad siempre vale la pena luchar. Porque cuando una voz se levanta con valentía, se convierte en el eco que despierta a todo un mundo. Y así, la historia de Alba nos deja una lección clara e inolvidable, que la dignidad y la libertad no se negocian, que la valentía puede romper cadenas que parecían irrompibles, y que el poder de una sola voz tiene el potencial de despertar a toda una comunidad. Que su lucha inspire a quienes aún enfrentan sombras a no callar, a no rendirse, y a creer siempre en un mañana mejor. Porque mientras haya quienes alzan la voz, ninguna injusticia será eterna. Alba eligió ser libre. ¿Y tú, estás listo para hacer lo mismo? Alba sabía que su batalla no terminaba con la sentencia del juez ni con el reconocimiento público. La verdadera lucha era diaria, era la reconstrucción de su identidad, el rescate de su autoestima y el compromiso constante con la justicia para todas aquellas mujeres que aún vivían en silencio. Cada mañana, se levantaba con la convicción de que su historia podía ser el faro que iluminara el camino de otras. Su voz, antes quebrada por el miedo, ahora resonaba con fuerza en escuelas, plazas y congresos. Visitaba comunidades rurales, donde las tradiciones arraigadas a veces pesaban más que la ley, y allí hablaba de derechos, libertad y esperanza. A su lado, una red creciente de mujeres se formaba, cada una con su historia, su dolor y su coraje. Juntas, comenzaron a tejer un movimiento imparable, uno que rompía con las cadenas invisibles de la opresión y que exigía un cambio real. Las autoridades, presionadas por la visibilidad del caso y el impacto social, implementaron nuevas políticas de protección y prevención. Pero Alba sabía que el cambio cultural era más lento, y por eso dedicaba su tiempo a educar, a escuchar y a acompañar. En el silencio de la noche, cuando el bullicio cesaba, Alba recordaba las sombras que había atravesado, y en esos momentos sentía que cada lágrima y cada lucha valían la pena. Porque en cada paso hacia adelante, no solo reconstruía su vida, sino que sembraba semillas de libertad para generaciones enteras. Y aunque su padre nunca volvió a cruzar su camino, ella había encontrado una familia en quienes compartían su lucha, en quienes la admiraban por ser el reflejo vivo de la resistencia y la esperanza. Alba comprendió que la verdadera libertad no es solo un derecho, sino una responsabilidad, la de protegerla, defenderla y multiplicarla para que nadie más tenga que pagar con su vida las deudas de otros. Así, con el corazón firme y los ojos en el horizonte, Alba siguió caminando,
sabiendo que mientras su voz siga viva, ninguna injusticia podrá silenciarla jamás. Alba se había levantado del suelo oscuro de la opresión, de la sombra que un día quiso quebrarla, para convertirse en un faro de luz para muchos otros. Lo que comenzó como una historia de dolor y pérdida se había transformado en un relato de fuerza, resistencia y esperanza. Cada lágrima derramada, cada noche de miedo, cada palabra pronunciada en el tribunal, se convirtieron en piedras angulares para construir no solo su libertad, sino también la de muchas otras mujeres que aún seguían atrapadas en silencios injustos. Su lucha se extendió mucho más allá de las paredes del tribunal y de las calles de su pueblo. Alba se convirtió en una voz indispensable en foros nacionales e internacionales, donde hablaba con una honestidad y una pasión que tocaban los corazones más endurecidos. Su historia sirvió para exponer las grietas de un sistema que durante demasiado tiempo había permitido que la injusticia se camuflara bajo tradiciones y miedos ancestrales. Con la educación como su arma más poderosa, Alba se dedicó a formarse en derechos humanos, convencida de que solo a través del conocimiento podría defender no solo su libertad, sino también la de quienes no tenían voz. En la universidad, se rodeó de personas que compartían su visión, y juntas comenzaron a crear redes de apoyo, espacios seguros donde las mujeres podían contar sus historias sin miedo a ser juzgadas o castigadas. Pero Alba no olvidó sus raíces ni el lugar donde comenzó todo. Volvió a su pueblo, no para refugiarse en el pasado, sino para transformarlo. Organizó talleres, charlas y actividades que enseñaban a las nuevas generaciones sobre igualdad, respeto y derechos fundamentales. Sabía que el cambio verdadero nacía de la educación y de la comunidad, y que derribar siglos de opresión requería tiempo, paciencia y un compromiso inquebrantable. Cada encuentro con las mujeres del pueblo era un recordatorio de que su historia no era única, sino parte de un problema más amplio que afectaba a miles. Pero también era la prueba viva de que la resistencia era posible, que el silencio podía romperse, y que la dignidad humana era un derecho inviolable. A pesar de las dificultades, Alba encontró en su lucha una fuerza renovada. Descubrió que la libertad no era solo ausencia de cadenas físicas, sino la conquista diaria de la paz interior, del respeto propio y del amor por la vida. Aprendió a perdonar, no para justificar el daño recibido, sino para liberarse del peso del odio y caminar con ligereza hacia su futuro. La comunidad comenzó a cambiar. Las autoridades implementaron nuevas políticas de protección, y el pueblo empezó a cuestionar aquellas tradiciones que durante siglos habían justificado el abuso y el silencio. Mujeres y hombres jóvenes alzaban la voz con más frecuencia, conscientes de que el respeto y la igualdad eran la base de una sociedad justa. Alba se convirtió en un símbolo, no solo de sobrevivencia, sino de transformación. Su rostro apareció en campañas, en medios de comunicación, en foros de derechos humanos. Pero ella siempre mantuvo la humildad y la cercanía con quienes aún luchaban en las sombras. En una noche clara, rodeada de familiares, amigas y activistas, Alba recibió un reconocimiento por su valentía y compromiso. No era un premio por un acto aislado, sino por una vida dedicada a cambiar realidades. Mientras escuchaba los aplausos, sintió que cada sacrificio había valido la pena, que su historia había sembrado semillas que florecerían mucho después de que ella se fuera. Al final, Alba comprendió que la verdadera libertad no es un destino, sino un camino que se recorre día a día con valor, integridad y amor. Que aunque las heridas nunca desaparezcan por completo, la decisión de sanar y seguir adelante es el mayor acto de resistencia. Y así, con la mirada puesta en el horizonte y el corazón lleno de esperanza, Alba continuó su misión, sabiendo que mientras una sola voz se levante en contra de la injusticia, el cambio será inevitable y la luz podrá vencer siempre a la oscuridad. Porque la historia de Alba es la historia de todos nosotros, la historia de la dignidad humana, de la lucha por la justicia y de la esperanza que nunca se apaga. Alba sabía que la batalla más grande no era contra los rostros que habían intentado silenciarla, sino contra las sombras invisibles que habitan en la mente y el corazón de la sociedad. Las cadenas del miedo, la vergüenza, el silencio impuesto, esas eran las verdaderas barreras que debía derribar para que la libertad alcanzara a todas las mujeres que aún vivían atrapadas en una prisión sin barrotes visibles. Cada paso que daba era un acto de valentía, no solo para ella, sino para todas aquellas voces que habían sido apagadas. Sus palabras, llenas de verdad y esperanza, eran un llamado a despertar, a mirar hacia adentro y cuestionar las raíces profundas de una cultura que durante demasiado tiempo había permitido que el poder y la tradición pisotearan la dignidad humana.
Alba fundó una organización dedicada a la defensa de los derechos de mujeres y jóvenes en comunidades vulnerables, creando redes de apoyo que rompían el aislamiento y el miedo. Su trabajo tocó vidas que parecían perdidas en la oscuridad, ofreciendo luz y un camino hacia la libertad. Mujeres que antes solo conocían el silencio comenzaron a contar sus historias, y juntas formaron una fuerza imparable, una ola de cambio que crecía con cada voz que se alzaba. Pero el cambio no fue fácil ni rápido. Alba enfrentó la resistencia de quienes se negaban a abandonar viejas costumbres, de aquellos que temían perder privilegios y poder. Recibió amenazas, miradas de rechazo, momentos de duda y cansancio. Sin embargo, cada vez que el miedo intentaba apoderarse de ella, recordaba la mirada de aquellas jóvenes a quienes había ayudado, el abrazo agradecido de una madre que vio a su hija liberarse, la sonrisa tímida de una niña que ahora soñaba con un futuro diferente. La historia de Alba trascendió fronteras y llegó a oídos de legisladores, organizaciones internacionales y medios de comunicación, que comenzaron a visibilizar el problema del matrimonio forzado y la violencia patriarcal. Se impulsaron leyes más estrictas, se implementaron programas educativos y se creó una conciencia colectiva que, poco a poco, fue erosionando las bases del silencio y la impunidad. En medio de este torbellino de cambios, Alba nunca olvidó la importancia de la empatía y el perdón. Comprendió que para sanar una sociedad fracturada, era necesario tender puentes, abrir diálogos y buscar la reconciliación. Perdón no como olvido, sino como liberación del peso que el rencor impone en el alma. Aprendió a mirar a su padre, no con odio, sino con compasión por el hombre atrapado en sus propios miedos y errores. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la libertad es posible, que la dignidad no tiene precio y que la resistencia es un acto de amor. Cada conferencia, cada taller, cada encuentro era una oportunidad para sembrar esperanza y cultivar un futuro donde ninguna joven tenga que ser entregada ni obligada a vivir una vida que no eligió. Alba encontró en su camino aliados, amigos y una comunidad que la sostuvo cuando las fuerzas flaqueaban. Juntos, construyeron un legado que trascendía generaciones, una promesa de que el cambio es inevitable cuando la justicia y la humanidad se alzan con voz firme. En el ocaso de un día, mirando el horizonte desde la ventana de su nuevo hogar, Alba sintió la paz que solo llega cuando se ha luchado con honestidad y corazón. Sabía que la tarea seguía, que cada vida rescatada era una victoria y que cada sonrisa que brotaba de la libertad era la recompensa más grande. Su historia, marcada por el dolor y la esperanza, es un faro que ilumina el camino para todos aquellos que creen que la justicia puede y debe vencer. Porque Alba eligió ser libre, y en esa elección nos dejó a todos una verdad que nunca debemos olvidar: la dignidad humana es inviolable, y mientras haya quienes alzan la voz, ninguna oscuridad será eterna. ¿Y tú, qué harás con tu voz?